Hola a todos, de nuevo estamos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del 31º domingo del tiempo ordinario, día 5 de noviembre de 2023, es el siguiente. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Seguimos con esta serie de frases conocidas de Jesús, hemos visto unas cuantas. Hemos visto en estas enseñanzas que da el Señor después de entrar en Jerusalén, por ejemplo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, los últimos serán primeros y los primeros últimos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Además, este versículo es casi un principio rector de tanto de la vida de Jesús como de la vida de todo cristiano, como de las enseñanzas de Cristo y de toda la vida de Cristo. Lo vemos repetido muchas veces. Es la doctrina del Magnificat. Lucas 1:52, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, que ya encontrábamos en el Cántico de Ana, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 2:8. Una frase que se repetirá luego en el Salmo 113, versículo 7. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Y se repite varias veces en el Evangelio según San Lucas, por ejemplo, en el episodio del publicano y el fariseo, en el capítulo 18, y también antes en el capítulo 14, versículo 11, del lugar en el banquete. Aquí la formulación cambia un poquito porque al principio dice: todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Por cierto, esto del lugar en el banquete, no te pongas en primer lugar, ponte al final para que luego te diga el Señor, amigo, sube más arriba, lo encontramos en Proverbios 25:7. O mejor que te digan, sube acá, que verte humillado ante los nobles. Prefigura ya la parábola del puesto en el banquete. También en Proverbios, en el capítulo 29, versículo 23, se nos dice que el orgullo del hombre acaba humillándolo y el del espíritu humilde será respetado. En Eclesiástico 10:14 también encontramos una primera formulación de cómo lo va a decir la Virgen María en el Magnificat. Eclesiástico 10:14. Derriba del trono a los poderosos y sienta a los sencillos. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Luego, en edafología ha pasado a significar la parte de la tierra que es más fértil, que es más nutritiva para las plantas. Pero en principio humus significa tierra, es decir, el que se postra en tierra, el que se baja a tierra. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de humildad, pero es significativo que Números 12:3 nos presenta a Moisés como el prototipo de la humildad. Dice así: Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. Por esa humildad, a Moisés le fue dado el privilegio de poder hablar con Dios cara a cara. Y esta doctrina también se repetirá a lo largo de las cartas de Pablo y encontrará una formulación en la primera carta de San Pedro. Nos dice, primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 6. Sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Ese futuro al que se refiere el Señor y al que se refiere San Pedro, naturalmente, es el de la vida eterna. Pero, ¿qué prototipo de humildad más excelso que el de nuestro Señor Jesucristo? Filipenses 2:8-9. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. Y cuidado, esta humillación primero es voluntaria, el que se humille. Y en segundo lugar, como nos dice la primera carta de Pedro, nuestra humillación es bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, la humillación es ante Dios y nada más. Que la Biblia te acompañe.